Para empezar sobre el programa de robot, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que primero debemos pensar en qué tipo de proyectos se van a utilizar. Según Robot, es un programa que trabaja por plantillas predeterminadas que nos determinan ciertos parámetros según el proyecto que vayamos a necesitar. Entonces, empezamos por encontrar un nuevo proyecto en donde nos va primero poner a elegir diferentes tipos de proyectos, ya sean sistemas aporticados, ya sean celosías, uniones en acero, uniones en concreto, secciones como tal de perfiles en acero o objetos parametrizables, ¿cierto? En temas de alturas, dimensiones y otro tipo de manejos, ¿cierto? Entonces empecemos por un proyecto simple de sistemas aporticados. Listo. Ya con el nuevo proyecto abierto, es necesario que nos empecemos a familiarizar con lo que contiene, ¿cierto?, la interfaz de robot. Eh, de primera mano nos encontramos con este cuadro azul, en donde representa más que todo una vista en planta, ¿cierto? Robot maneja dos tipos de vistas, en donde podemos aquí ver una vista ya 3D como tal del elemento. Ven cómo se mueve aquí este este sistema de ejes y una vista en planta, ¿cierto? Que esto nos va a permitir hacer el manejo de los elementos que nosotros queramos. A la izquierda en la parte superior, podemos verificar más que todo una lista de los elementos que tenemos modelados, eh, tanto en plantas como elementos materiales, ¿cierto? Siendo vigas o nodos y características informativas que nos permiten entender qué objetos están siendo representados en el proyecto, ¿cierto? Acá abajo tenemos lo que sería la lista de las propiedades de cada elemento, que más adelante se verán, ¿cierto? Donde desarrollamos más que todo las especificaciones del elemento que vamos a utilizar, ¿cierto? Una barra de propiedades que nos permite manejar las diferentes capacidades del elemento, tanto en su material como en sus dimensiones y en su forma de relacionarse con otros tipos de materiales, ¿cierto? Después, aquí a la derecha, encontramos todo lo que nos va a permitir modelar a partir de los elementos, ya sean vigas, columnas, placas, muros, también podemos generar aperturas, otro tipo de muros portantes, sistemas, por ejemplo, esto sirve para las cosas en acero que pueden permitir para las secciones de los elementos, manejar los grosores, eh, materiales, apoyos y demás elementos que permiten a nosotros hacer un entendimiento completo de lo que significa el proyecto. Aquí arriba encontramos el manejo de las plantas que podemos tener y poder intercalar entre la planta que estemos trabajando. Aquí a la izquierda tenemos diferentes opciones que nos permiten ampliar la información del modelo que tenemos, ¿cierto? Ya sean el número de nodos, número de elementos, poder ver los símbolos que dan, digamos, para la cimentación. Este Section Shapes se refiere a poder ver, digamos, eh, pasar de un modelo analítico a un modelo ya tridimensional que permita, digamos, ver la solidez. Ya más adelante lo veremos, ¿cierto? Otro tipo de sistemas que se permite ver cómo son, en qué ejes se ubican, eh, los paneles que distribuyen otros tipos de cargas, símbolos de cargas como tal, descripciones de los valores que poseen los elementos. Esto ya son más información que se va a ver determinada por el análisis de cargas que se haga en el proyecto a avanzar y digamos un modelo de cálculos ya más específico, ¿cierto? Acá arriba podemos encontrar la barra de menús en donde ponemos pues diferentes opciones de manejo que nos permitirán organizar mejor nuestro proyecto. Digamos aquí en el tema de View es importante tener en cuenta este tema del display. El display a nosotros nos va a permitir, digamos, personalizar un poco los elementos que queramos usar para poder trabajar, ¿cierto? Entonces podemos, digamos, verificar los offsets, que son, digamos, unos desfases que el elemento
pues posea dependiente de lo que nosotros le pongamos, el manejo de los nodos, los números, cómo se van a visualizar, los miembros, ¿cierto? Que sean vigas, columnas, qué elementos necesitamos para que su información sea lo más óptima posible, tipos de paneles, que es lo que nos va a permitir a nosotros identificar más que todo cómo es la decomposición de un elemento, por ejemplo, como una placa, colores ya para un tema de diagramaciones, ¿cierto? Para entender más que todo eh, cómo será los elementos y que dependen, cargas, digamos, estas vistas nos permiten, digamos, personalizar lo que queramos ver en el modelo como tal, y estructura que serían ya elementos para el modelado. Aquí en geometría encontramos diferentes elementos que, por ejemplo, aquí nos va a permitir cambiar el tipo de estructura, los ejes, las plantas, y aquí poder, digamos, manejar un poco ya más cuáles serían los elementos que constituyen el modelo analítico, ¿cierto? Siendo nodos, miembros o paneles. Y aquí igual lo mismo, manejar lo que serían los diferentes sistemas de modelado. Digamos acá en los temas de cargas, pues primero para el modelo debe generarse un análisis de cargas y un análisis más que todo de cálculos para poder entender digamos, cómo se va a disponer el modelo según las condiciones a las que esté puestas. Y este menú nos va a permitir a nosotros hacer ese manejo de cargas. Acá podemos ver los resultados. En esta página de diseño podemos ver, digamos, cómo se caracterizan ya lo que tiene que ver con temas de acero o algunos de concreto, ¿cierto? Y aquí, digamos, otro tipo de elementos que pueden complementar lo necesario. Otro tipo de herramientas. Y aquí, en lo que sería add-ins, podemos, digamos, encontrar diferentes, digamos, normativas que rigen eh, los elementos que van a ser necesarios. Por ejemplo, aquí en Add-ins Manager es posible instalar diferentes tipos de elementos, ya sean diferentes tipos de conexiones entre aceros, otros tipos de materiales, otros tipos de datos que puedan parametrizar mejor según nuestras necesidades en el proyecto. Acá podemos verificar otros tipos de herramientas, ¿cierto? Sistemas de guardado, de impresión, ya temas más visuales, ¿cierto? Y aquí, digamos, nos permite, por ejemplo, este tipo de malla, ¿cierto? Que es el manejo más que todo de un tema más constructivo, más analítico, más de cálculos y otro tipo de posibilidades que nos permite el programa de manejar para que estemos más cómodos modelando, ¿cierto? Acá podemos encontrar, digamos, otros tipos de filtros. Esta es la barra de filtros que nos permite a nosotros, digamos, seleccionar más específicamente lo que queramos ver. Ya para el tema de esta barrita de acá, es lo que nos permitirá a nosotros saltar entre el tipo de elementos que nosotros estamos viendo para modelar, ya sea elementos, por ejemplo, el modelo de estructura, si estamos trabajando en acero, si estamos trabajando en concreto, puede ser para poder saltar de la geometría a sus propiedades como tal. Por ejemplo, en propiedades, este nos permite hacer el manejo más que todo específico de cada elemento que se maneja en este modelo de geométrico, ¿cierto? En esta barra, por ejemplo, de resultados, nos va a dar la posibilidad de ver diagramas, mapas, análisis que nos dan el programa posterior a un análisis de cálculo que se genera para poder, digamos, tener una visión más clara de cómo se va a comportar el proyecto, ¿cierto? La siguiente es el diseño en acero, que nos va a nosotros permitir manejar lo que serían los diseños como tal de las conexiones, cómo este se va a comportar y asimismo cómo este nos permite a nosotros, por ejemplo en este caso, demostrar ciertos elementos específicos en acero. Y cada, cada capítulo, pues cada especificación
contiene su propio menú, es decir, que este programa trabaja con menús dependientes según el proyecto o en la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, en esta parte de acero contiene todo lo que son las conexiones en acero y cómo éstas se relacionan entre sí. Por ejemplo, si vemos bien una conexión con esta veremos que nos saldrá este tipo de ventanas en donde se podrá, digamos, manejar de una manera mucho más específica, según específicos cálculos, cómo vamos a manejar las cargas, las conexiones y nos da la posibilidad de entender, según esta imagen de acá, cuáles son las dimensiones que son requeridas y que son, digamos, alterables, según lo que se pretende demostrar. Hay diferentes opciones, hay una platina, ¿cierto? Hay un tipo de aletas que pueden tener un ángulo específico, eh, hay pernos, hay rigidizadores, también están las soldaduras y otros parámetros de codificación, ¿cierto? Entonces, siguiendo con este de aquí, podemos verificar que nos sale una planta, ¿ve? Una, una fachada de detalle, ¿cierto? Un lanzado de detalle, en donde podemos ver cómo está la deconstrucción en diferentes vistas, según las dimensiones que posee este elemento en acero. Más que todo podemos incluso ver cómo es el 3D, ¿cierto? De este elemento, podemos verificar el ángulo de de este, de este elemento que rigidiza, cómo se ven los pernos aquí, ¿cierto? Cuántos son, a qué distancia están, si estos elementos son manejables o no. em, y pues acá se vería ya más específico cómo sería este elemento en la estructura. Y pues también presenta una tabla de resultados que nos permite a nosotros, después de un análisis específico, cómo generar ese comportamiento según este tipo de conexiones. Aquí a la izquierda podemos ver cómo se nos aparece la tabla de propiedades que nos va a dar información para poder estructurar un buen análisis según lo que el elemento provee. ¿Cierto? Entonces ya con esto en mente podemos seguir viendo que incluso acá nos deja eh, seleccionar y crear elementos de conexión en base a elementos específicos que nosotros seleccionemos. Lo mismo, nuevas conexiones, cambiar el tipo de conexiones, como calcularlas, y pues se puede hacer un, digamos, manual o un paso automático. Lo mismo acá, Timber, que nos dará la opción de diseñar de la misma manera, y acá en concretos nos dará sistemas de placas, sistemas de mallas en acero para reforzarlas, cómo serán los elementos y sus conexiones entre sí, y digamos un manejo de un refuerzo interno de acero sumándolo al concreto y sus demás capacidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta del slab nos dará las posibilidades de cómo hacer un cálculo según lo que nosotros vayamos necesitando. Y en este, por ejemplo, nos dará el manejo de lo que son los refuerzos, ¿cierto? Y aquí podremos manejar ya más adelante ver lo que es del concreto. Ya con eso en mente, ya tenemos una información mucho más profunda de lo que puede generarse en este programa. Tenemos en cuenta también los tipos de menús que poseen y así tener un entendimiento más, más amplio de lo que conllevan las herramientas que tenemos disponibles. En esta página, aquí a la derecha, en la parte inferior, podemos ver cómo, digamos, por ejes, asimismo con estos colores que se relacionan a los ejes X, Y y Z, podemos verificar cómo ver estos planos de una manera mucho más eh, organizada, ¿cierto? Y cómo jugar con las perspectivas, con los modos de visualización que tenemos pendientes, ¿cierto? Asimismo, podemos encontrar, digamos, manejo de cálculos y mucho más específicos para la visualización del programa que tenemos. Aquí abajo podemos encontrar todo lo que son elementos de información, ¿cierto? En donde me estoy ubicando en el plano según lo que ven las coordenadas de aquí, qué elementos estoy seleccionando, si es concreto, si es acero, si es una placa, si es una viga, si es una columna, ¿cierto? Entonces esto a nosotros nos permite tener una visual más completa de todos los datos que tenemos pendientes, ¿cierto?
Y ya con esto en mente podemos empezar a hablar de lo que conlleva el modelado. Listo. Utilizando este modelo de un sistema porticado en acero, iremos deconstruyendo un poco cuáles son los elementos que lo componen y cómo estos van apareciendo según lo que ya tenemos, ¿cierto? Entonces, como había explicado anteriormente, esta interfaz posee ciertos datos informativos sobre el proyecto que nos darán la posibilidad a nosotros de hacerle un mejor manejo. Ya en este espacio, por ejemplo, vemos que tenemos tres plantas, de las cuales tienen una construcción desde unas alturas específicas. Aquí a la izquierda podemos ver en el inspector de objetos cómo estas plantas aparecen según lo que nosotros queramos ver. Entonces, si nosotros queremos enfocarnos en la planta uno, podemos convertir las otras dos en modelos analíticos para hacerle un mejor manejo y un mejor estudio a estas y su comportamiento, ¿cierto? Entonces, si queremos ver las tres con tres clics, podemos verificar todo el proyecto como tal en conjunto. Aquí incluso nos dice qué elementos hay por cada planta. También nos dice cuántos elementos hay, qué elementos puedo yo seleccionar. Si selecciono este acero 24, es el número del nodo, del número del elemento en el proyecto como tal. Y vemos que este es la viga 24, ¿cierto? Y asimismo podemos entender un poco cómo este elemento se va, digamos, codificando. O incluso estas columnas, ¿cierto? Podemos seleccionar la columna 9 o 8 y nos la va a seleccionar en el proyecto como tal. Lo mismo el sistema de pisos, el piso 59, que son los elementos en cómo digamos, se le dan la nomenclatura, o incluso podemos seleccionar nodos específicos. El nodo 15, ¿cierto? Que si lo podemos ver acá, está aquí seleccionado, que es este elemento de acá, el nodo 12, que nos dará la posibilidad a nosotros de, digamos, ver un poco más a fondo cuál es el espacio que nosotros necesitamos. Viendo cómo es el manejo, por ejemplo, de estos elementos, podemos incluso organizarlos para que se vean en el modelo como tal. Con esta herramienta de aquí, en el menú de información de acá, podemos ver dónde están ubicados los nodos del proyecto, ¿cierto? Podemos ver incluso el número del elemento que nosotros necesitamos, como ya habíamos visto, la viga 24 es la viga 24 según como lo tiene codificado el proyecto, ¿cierto? Entonces, incluso podemos ver o no ver cuáles son los elementos de apoyo que se supone van a estar organizados, cómo es el sistema que se organiza según los ejes. Digamos, es posible incluso, ¿cierto?, ver paneles o no verlos, incluso elementos de carga o información que en este momento no se tiene según el proyecto. ¿Listo? Entonces, para el tema del modelado, incluso podemos ver que en planta, según lo que ya habíamos visto, nos deja incluso darle la información a elementos que nosotros tengamos eh, puestos ya en el proyecto, ¿cierto? Entonces, como ya habíamos visto, yo puedo organizar diferentes tipos de vistas según la planta que yo necesite, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la planta uno el proyecto me va a nombrar tanto qué tipo de perfil es, el número de su perfil, cuál es el nodo al que está conectado, ¿cierto? Y se va a poder observar la división en ejes que, que se generan con esta herramienta, en donde podemos por ejemplo, organizar, digamos, cuál es la posición tanto en X como en Y de este elemento, ¿cierto? Y cómo estos se van, digamos, determinando los ejes necesarios para que el proyecto esté como tal. ¿Listo? Entonces ya con esto en mente vemos toda la información que nos permite determinar este elemento. ¿Listo? Ya en la vista 3D vemos que solo estamos manejando la planta 1, tanto en el plan como en la vista 3D, lo que nos dará la posibilidad de manejar un poco más a fondo diferentes elementos del modelado. ¿Listo? Ya para ver el proyecto completo, tres clics, quitamos información que interrumpa la vista. Vemos también cómo, si organizamos la vista, están
también ejes de altura y ejes de estos mismos que, digamos, nos demuestran cómo está la división de este modelo y asimismo cómo están los filtros que nosotros vamos a usar para este modelo. Entonces, con esto en mente vemos cómo serían las herramientas que vamos a necesitar. Entonces, con esta herramienta de columnas es posible organizar incluso nuevos elementos que me den la capacidad de organizar eh, nuevas, nuevos elementos según, por ejemplo, el material que yo requiera, ya sea concreto, ya sea acero o otros. Digamos el tipo de perfil que yo quiera. También es posible añadir nuevos tipos de perfiles según lo que yo necesite, perfiles en I, ¿cierto? Pueden ser parametrizados, pueden ser, digamos, ya en otro tipo de categorías, pueden ser especiales que conllevan otro tipo de cálculos según lo que el proyecto requiera, ¿sí? Entonces es, digamos, un programa muy variado en el cual es la posibilidad de organizar elementos, digamos, nuevos, ¿cierto? Eh, ya lo que serían para vigas, ¿cierto? Lo mismo, es el mismo sistema que es como para columnas. Entonces vemos que se relacionan de la misma manera, siendo elementos que son parecidos, pero diferentes orientaciones y diferentes, digamos, propósitos, ¿cierto? Entonces, este manejo de las ventanas, digamos, da la posibilidad de que sean una forma de manejo mucho más específica, mucho más enfocada en la organización de los cálculos y cómo estos van a hacer que el proyecto se maneje y, y se desenvuelva en el entorno. ¿Cierto? También es posible generar sistemas de placas, ¿cierto? Como podemos ver acá, eh, en donde, como ya había comentado antes, en la parte izquierda podemos ver cómo son sus propiedades, ¿cierto? Vemos cómo nos da diferentes datos sobre lo que conlleva este elemento. Sabemos que está en la planta 1 o pues en este caso en el nivel 2. Digamos cuál es el área en metros cuadrados que conlleva, eh, digamos los segmentos, eh, el material, su grosor y todo esto, esta información que digamos determina nuestros elementos. También, digamos, otros tipos de plantas y todo esto. ¿Listo? Entonces, ya con esto en mente, empezamos a verificar cuáles son los elementos y su composición según lo que vayamos haciendo, ¿cierto? Entonces, viendo ya más de cerca cuáles serían estos datos, podemos ver bien incluso para elementos en acero, ¿cierto? ¿Cuál sería su, digamos, su información? Digamos, en la viga 49, ¿cierto? Podemos verificar que está en la planta 2, ¿cierto? En la planta, bueno, en la story 2, digamos, es de acero, es una viga, un tipo de elemento viga, cuál es su distancia, ¿cierto? A qué nodos se están conectando, ¿cierto? Acá también podemos ver el gamma, que se refiere al ángulo de inclinación que, que posee este elemento en acero, la sección, ¿cierto? Las dimensiones que posee este elemento, el material, es decir, el tipo de acero, ¿cierto? El offset se refiere a este tipo de elementos que digamos, es posible organizar tanto que se vaya en el lower flange, es decir, en esta parte, en esta platina de abajo, o la parte de arriba, ¿cierto? En donde se maneje más seguro. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos en el lower flange, se va a poner que según el nodo esté conectado desde la parte de abajo o que esté en la parte de arriba o que no aplique, dependiendo de si lo necesitamos que no aplique. Entonces, eh, ya con esto en mente, el manejo de los offsets incluso se puede manejar desde la pestaña de display, ¿cierto? En donde podemos aquí ver incluso que los offsets aparezcan en los datos que tenemos, pero que no se vean en el modelo, ¿cierto? Eso hace que todo el modelo se desfase, porque pues, según los desfases que ya se habían aplicado, pero en el modelo como tal no se notan. ¿Listo? Ya en planta incluso podemos verificar información del piso que tenemos. Entonces, si ya bien tenemos estas vigas que
nos van a terminar organizando, digamos, los pisos, es importante tener en cuenta que el programa está diseñado para ser lo más específico que se pueda con los cálculos y el manejo de las conexiones y las cargas. Entonces, ya que tenemos una deconstrucción mucho más amplia de lo que conlleva el modelar, es necesario que nosotros empecemos ya a verificar cuáles son las especificaciones necesarias que requerimos para este proyecto. Entonces, el manejo de los menús es muy importante, ya que nos va a dar la opción de jugar un poco con ese tipo de conexiones que nosotros queramos. Entonces, ya que empezamos a entender un poco del modelo, pues veamos un poco cómo son estas herramientas. Entonces, si yo ya tengo este elemento, ¿cierto? De las plantas, digamos, yo puedo jugar incluso con otros tipos de elementos para, digamos, darle un nuevo elemento. Entonces, podemos añadir incluso una nueva planta que nos va a dar la posibilidad de empezar a jugar un poco con esto. Pero el objetivo es un poco, digamos, hacer este manejo de las plantas según lo que nosotros necesitemos. Listo. Nuestro siguiente paso será empezar a modelar un poco como utilizando las herramientas que ya antes se propusieron y se demostraron eh, en las partes anteriores. Entonces empecemos por organizar las columnas, ya con los ejes bien propuestos, en donde con esta herramienta de aquí podemos, digamos, delimitar cuál sería la organización, la separación entre estos ejes tanto en X y Y. Por ejemplo, si organizamos el de aquí, eh, digamos, es posible generar un nuevo eje a partir de estos 17, por ejemplo, y se generará este elemento. Según vemos, borramos, le damos a aplicar y se borrará el eje de acá. Ponemos 17, aplicamos y aparecerá un nuevo eje. ¿Listo? Empecemos por poner las columnas, ¿cierto? Iremos a la columna, organizaremos esta página, en donde tendremos una columna de acero, podemos cambiarlo, también el tipo de perfil y su altura. Dejemos la altura de 6 metros, ya que pues serán varios pisos. Entonces le damos aquí y veremos que nos aparece este perfil en planta, según lo que vayamos organizando en este modelo, ¿cierto? Ya con eso en mente, vemos cómo se distribuyen según los ejes estas columnas. ¿Listo? Entonces vamos a verlas ahora en lo que sería la vista 3D. En la vista 3D nos aparece que serían un desarrollo más que todo analítico. Con las herramientas que ya habíamos visto antes es posible organizarla en una vista 3D. Aquí salió esta extra, ahorramos. Podemos ver que esta salió en una vista 3D. Entonces, si vemos bien, es posible organizar eh, esta columna según los ejes que nosotros, digamos, requiramos. Entonces, eh, aquí en el nodo 1 es posible organizar sus valores eh, e ir desarrollando un poco cuál sería ese manejo de las alturas que nosotros requerimos. Entonces, ya con eso en mente, empecemos a poner un poco lo que serían las vigas, ¿cierto? Entonces, como estamos en nuestra planta 1, nuestras vigas saldrán según la altura que la historia, pues como aquí dice Story 1, se vayan a poner. Entonces, empezamos conectando esta con esta. Ahí nos sale el primer perfil, nos saldrá tanto el nombre como un modelo analítico. Conectamos acá, y se nos irá formando nuestra cuadrícula según los perfiles que vayamos organizando, ¿cierto? Entonces, ya con eso en mente, tenemos muchos perfiles que se van a ir organizando en nuestra planta. Y de esta manera podemos tener toda la información necesaria según los ejes que habíamos propuesto y como está según el perfil que nosotros ya organizamos. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo sería este manejo en el 3D. Vemos aquí que tenemos estos perfiles en donde parecen estar un poco desfasados. Esto se arregla, digamos, seleccionando estos elementos de acá eh, y
podemos incluso seleccionar lo que, lo que necesitemos por el tipo de miembro, ¿cierto? Ya sea esto una viga. Con esto nos vamos a la barra de propiedades y le damos al offset, en donde le damos que sea por la parte de arriba y asimismo se organizará este perfil. ¿Listo? Entonces ya con esto vemos que tenemos una nueva posibilidad de, eh, digamos, organizar mejor según el modelo que tengamos nuestras vigas. ¿Listo? Entonces, de esta manera es como vamos organizando un poco ya este manejo de los elementos. ¿Listo? Entonces, incluso si nos vamos aquí a las propiedades, podemos incluso ver cómo sería nuestro manejo de la información de los elementos que poseemos, tanto sus propiedades de materiales, como serían su comportamiento y sus dimensiones. ¿Listo? Entonces, incluso con esto, podemos verificar que con estas mismas herramientas verificamos los nodos, el tipo de material, el número del material, todavía no hemos puesto una placa, el manejo de los símbolos de soporte que están en el nodo de acá y, digamos, toda la información requerida. ¿Listo? Con la vista de acá es posible organizar cuáles serían los planos que podrían ir cortándose, ¿cierto? Como sería el eje Y, como podríamos ver incluso de esta manera los grosores de los perfiles, ¿cierto? Como desde esta vista podemos ver que se corte en el eje eh, X o incluso en el eje Z, ¿cierto? Para ver según la perspectiva que necesitemos. ¿Listo? Entonces en el manejo de estos elementos es muy importante tener en cuenta, digamos, la posición y sus condiciones según el manejo de sus elementos. ¿Listo? Más que todo, incluso podemos ver cómo para las vigas se nos da la posibilidad de dar un bracket, ¿cierto? Por el nodo que posea. Entonces, viene un sistema de unión predeterminado que nos daría la posibilidad de ser manejado según lo que nosotros necesitamos en el proyecto. Según los nodos, podemos ponerlo al lado que se necesiten, ¿cierto? Para poder eh, otorgar un poco más de especificidad al modelo como tal. ¿Listo? Entonces ya avanzando un poco en esto, veamos como un poco una placa de concreto, digamos, como para entregarle un poco ese elemento. También se parametriza según lo que nosotros necesitemos, ya sea el material, ¿cierto? En su grosor o el tipo de placa que necesitamos para este tipo de elementos. ¿Listo? Entonces, iremos a la planta y nos dará, digamos, parametrizar el área como tal. Y de esta manera podemos ver que aquí ya se cubre lo que sería esta placa, ¿cierto? Que aparecería sobre estos elementos de aquí. ¿Listo? Entonces, ya con esto en mente, ¿por qué no pasamos a la siguiente parte de el manejo del modelado en acero, ¿cierto? Ya que tenemos este nuevo elemento, ¿cierto? Logramos entender que requerimos empezar a observar un poco lo que serían estos elementos de manejo del acero. Entonces aquí en el menú de diseño de acero podemos ver que hay una parte que nos da la posibilidad de conexiones, ¿cierto? Entonces, para poder ver estas conexiones, digamos, es necesario ver qué tipo de conexiones necesitamos, ¿cierto? Entonces podríamos necesitar quizás algo de pernos, algo de soldaduras o otros elementos. ¿Listo? Esto lo veremos en el modelo ya construido. Ahora, el siguiente paso será empezar a hablar de lo que son las conexiones en acero. ¿Listo? Entonces, para esta categoría usaremos el modelo ya construido y organizado de esta estructura en acero. ¿Listo? Entonces, como ya pudimos ver cómo aparecen las columnas, cómo se manejan sus alturas, cuál es la información que poseen, ¿cierto? También cómo aparecen las vigas, la información de estas, las placas de concreto, cómo aparecen en sí, ¿cierto? Sus niveles, sus propiedades, su manejo de materialidad,
¿cierto? ¿Cuál es cuál es el data que nos da este programa según lo que nosotros vamos necesitando? Luego podemos ver incluso cuáles son las posibilidades de manejo que se encuentran entre estos elementos. ¿Listo? Ahora el siguiente paso es entender un poco cuál es la parte más, digamos, estructural del asunto, más constructiva, que son las conexiones en acero. Entonces, para esto iremos a esta parte, este menú de Steel Design, en donde podremos ver que hay dos menús en el que son eh, eh, diseño en aluminio o acero y las conexiones. Entonces, en el menú de conexiones nos meteremos y podemos ver que nos aparece el mismo modelo. ¿Listo? Observamos que este menú es diferente. ¿Listo? Este menú aparece según casos de uniones que nosotros vayamos a requerir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya con este cálculo que se hizo en este modelo, es posible determinar unos cuantos elementos que digamos, sean factibles para la conexión de este proyecto y su buen comportamiento. Entonces, saquemos, digamos, de poco a poco tipos de elementos que vamos necesitando. ¿Listo? Entonces, incluso podemos ver cómo hay este tipo de elementos de conexión en columna, ¿listo? Que nos aparecen, digamos, para hacer un tipo de conexión hacia el suelo. Entonces, por ejemplo, esta conexión con quizá una zapata de concreto, parámetros de codificación, estas serían lo que son soldaduras, ¿listo? Una platina que, digamos, excede hacia la parte inferior y se conecta con el piso, digamos, el anclaje, ciertos sistemas de, de varillas que permiten un cierto sistema de anclaje que, digamos, es manejable, una platina o una columna como tal. ¿Listo? Esto nos permitirá a nosotros, digamos, hacer un manejo mucho más específico de lo que nosotros queramos. Entonces, aquí en la selección de secciones, digamos, es posible manejar diferentes tipos de secciones que nosotros necesitemos según el elemento que nosotros vamos a poner. Entonces, por ejemplo, para esta columna podemos ver que nos deja elegir el tipo de acero, ¿cierto? Y que pues esto varía en su composición, su resistencia, eh, digamos, su variabilidad eh, en material, ya sean quizás más resistente, menos resistente o para diferentes otras condiciones que se haya propuesto. ¿Listo? Y esto nos permitirá, digamos, manejar eh, ese tipo de elementos y nos dará incluso otro tipo de posibilidades para, para manejarlo. ¿Listo? También nos da, por ejemplo, este tipo de elementos, ¿cierto? Que son para rigidizar, ¿listo? O digamos que tienen dos opciones que poseen eh, otros elementos, quizás para hacer una cimentación un poco más resistente, quizás para puentes, quizás para elementos ya eh, de conexión, comunicación, puentes peatonales, eh, digamos, otros tipos de cubiertas, elementos que sostengan cargas de otro tipo. ¿Listo? Entonces ya con esto veremos que, por ejemplo, para el sistema de anclaje nos dará una posición de manejar cuál sería la altura de, digamos, estos elementos. ¿Listo? Cómo se verían desde ciertas perspectivas y cuáles son las dimensiones de esta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta dimensión es variable, lo que me daría a mí la posibilidad de, digamos, ampliarla incluso. Entonces, si le pongo yo a este 150, según los datos que me aparecen, los elementos cambian. ¿Listo? Incluso esta que podría salir de acá, podemos duplicarlo y ver cómo esto se maneja aquí en las dimensiones que aparecen. ¿Listo? Incluso es posible ver cómo sería una aproximación según las dimensiones que se proponen y cómo esto afectaría un poco el proyecto según lo que se haya propuesto. También tenemos este tipo de elementos, ¿cierto? Que, digamos, pueden rigidizar un poco eh, columnas, digamos, verticalmente. Aquí se ve un poco eh, relleno, pero digamos que es posible manejar este tipo de elementos. En este esquema, listo,
podemos ver este manejo del elemento un poco más específico, ¿cierto? Nos vamos a sus propiedades y podemos verificar muy bien cuál sería este manejo de pernos que nos daría la posibilidad a nosotros de manejar según lo que nosotros eh, vayamos necesitando. Entonces también nos da la posibilidad de que sea o con pernos o soldado, ¿cierto? Podemos ver cuál sería el resultado si lo soldamos, ¿listo? Y veríamos que en el modelado pues, no aparece mucho. Entonces este elemento se compone de unas platinas que rigidizan un poco tanto las almas de, de la viga con, digamos, soldadura, lo cual pues es preferible hacerlo en este elemento con pernos. Entonces lo volvemos a poner bolted con pernos y vemos cómo este elemento ya se convierte a su forma original. Y aquí también nos da la posibilidad de hacer diferentes opciones según lo que nosotros queramos en el proyecto, ya sea por costos, ya sea por eh, manejo estructural o por condiciones del elemento. ¿Listo? También nos da la posibilidad de embedirlo en la, en el proyecto y ver cuál sería su resultado. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver lo mismo, un poco de estas plantas, ¿listo? Eh, y de así, de esta forma, digamos, entender un poco más cuáles serían las conexiones. Luego tenemos este tipo de conexiones, que son conexiones de vigas con columnas, que también tienen sus propios eh, elementos, ¿listo? Entonces, si nos vamos aquí, podemos ver cómo podría ser el manejo de esta geometría y cómo pueden tener elementos diferentes, ya sea una platina, un ángulo, un bracket, que sería ese, ese elemento rigidizador que vimos al principio, o otros perfiles, ¿listo? Al ver este elemento, vemos cómo se maneja esta, esta viga. Este elemento sirve mucho para la posición de este tipo de elementos, en donde, por ejemplo, una viga se encuentra con eh, una columna, en donde, por ejemplo, vemos bien que esta columna debería de seguir hasta el segundo piso, ¿cierto? Lo que nos permitirá a nosotros ya entender un poco más cuál sería el sistema de conexión por donde se va entendiendo un poco esto. Este elemento a nosotros nos permite, según el manejo de sus propiedades, tener ya otra perspectiva de las posibles resoluciones para las conexiones. Aquí nos da la posibilidad de cómo hacerlo, por ejemplo, que está viga columna, viga viga, digamos este elemento frame knee, que digamos es un elemento en L, otro tipo de columna o conexiones entre columnas como tal. ¿Listo? Y ya con esto, pues vemos otros tipos de sistemas de conexión. Por ejemplo, este de viga a viga en dos direcciones. Luego este elemento, que este elemento en el E, cierto, que nos da viga columna, es un elemento que posee ya un cálculo estructural, como se ve aquí el ratio, ¿cierto? El ratio, que nos permite entender que este elemento sí funciona, ¿cierto? Este elemento tiene las, las posibilidades de entender que estructuralmente es funcional eh, y es aplicable, ¿cierto? Entonces, al verlo aquí, podemos ver que en la estructura incluso nos es posible seleccionar dos elementos y con esta herramienta de aquí podemos seleccionarle eh, nuevos cálculos. Entonces, según estos análisis, ¿cierto? Que se generan unos cálculos en donde aparece la posibilidad, ¿cierto? De hacerle un manejo ya más específico a la estructura. Entonces, si por ejemplo aquí vemos, yo selecciono estos dos elementos, me va a sacar una forma de, de conectarlos, ¿cierto? Lo mismo que si fuera este elemento de acá.
¿listo? Estas dos columnas, si fuera una sola, digamos, yo podría coger este mismo elemento y generarle una conexión. Y como pueden ver, me saca este tipo de conexión de viga a viga, que en teoría debe ser columna a columna, en donde me da las opciones como lo quiero yo amarrar, ya sea con una platina, ya sea con pernos, ya sea con brackets, o con soldadores. ¿Listo? Entonces, yo aquí puedo ir eligiendo, según los cálculos que se me han entregado, cuál es el manejo de las cargas que yo quisiera requerir, ¿cierto? Entonces, incluso aquí me da la opción de entender un poco cuál sería este elemento que me puede ir, digamos, sacando un poco de los cálculos estructurales. ¿Listo? Entonces ya con eso, entendiendo un poco cuáles son las posibilidades de estos elementos, el programa determina, según unos cálculos primarios, cómo sería el comportamiento del edificio y por ende genera unos análisis, unos cálculos que permitirán dar la mejor opción para poder entender cuál es la conexión más óptima para el manejo de esas cargas. ¿Listo? Posterior a eso, ese análisis arrojará resultados que deberán ser iterados con el fin de eh, otorgar un eh, un mejor manejo de la estructura y asimismo proporcionarle, digamos, nuevas opciones a esto. ¿Listo? Entonces, si vemos aquí en el manejo de la derecha, eh, vemos cómo existen diferentes opciones según lo que nosotros queramos. Conexiones de diferentes eh, vigas o perfiles en ángulos específicos o digamos tuberías pues digamos perfiles circulares en acero dependiendo mucho de los procesos que se vayan formando. Este programa a nosotros nos permite generarle ya eh, mucho mejor los resultados a esto, ¿cierto? Entonces, ya habiendo visto un poco lo que serían estas conexiones, podemos ir al modelo de estructuras y a la geometría y verificar cómo sería este manejo. Entonces, digamos, muy analíticamente es posible generarle eh, este cambio, ¿listo? En donde analíticamente podemos ver que existen elementos que rigidizan un poco estas cargas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en este elemento de aquí, ¿cierto? Que podemos organizar un poco con eh, estas, este elemento de acá. Nos permite dar una perspectiva un poco más exacta de cómo sería el manejo de estas cargas. ¿Listo? Entonces, si hacemos, eh, digamos, la posición de estos elementos, se puede notar que este sistema de pórticos posee una rigidización específica según los cálculos que se puedan arrojar. Entonces, estos elementos poseen ya la posibilidad de que el programa nos dé eh, posterior a un cálculo más extensivo, eh, nuevos métodos de organizar estas conexiones. Y es así como hasta ahora se generan nuevos elementos para este modelado de estructuras en acero con el fin de proporcionar, digamos, un modelado más acertado según los cálculos que aparezcan. Eh, y de esa manera dar una aproximación a el resultado constructivo.